este nuevo sello que se llama NOTAM, que es Mm. una notificación, una información que un gobierno, un país o una empresa determinada le extiende a las aerolíneas, a los controladores aéreos, a los pilotos, para informarle algo. Y este es el caso, y yo prefiero que sea Iliana la que nos dé esa información. ¿Qué hay de nuevo en relación a Cuba y este tema de NOTAM? Bueno, a ver, Cuba en el mes de febrero anunció este año, como dice todo el mundo, como estamos viviendo cosas, momentos, noticias tan cruciales, tenemos la impresión de que se nos va muy rápido. Ya estamos en marzo. En el mes de febrero, Cuba había anunciado que por espacio de un mes los aeropuertos de la isla no tenían disponibilidad de combustible para abastecer a los aviones de las diferentes aerolíneas que volaban a la isla. Se esperaba entonces, bueno, después de ese anuncio de que iba a ser hecho en febrero durante un mes, pues ya este mes que comenzó debía darse el aviso de que esa suspensión supuestamente temporal iba a cesar. Sin embargo, en el día de hoy, alrededor de las 9, 10 de la mañana, trascendió la información de que la suspensión Cuba la está extendiendo hasta el 10 de abril, digo yo, añado yo, que por el momento, porque la falta de combustible en Cuba, ellos no pueden prever hasta cuándo se va a postergar. El país vive la crisis de la falta de combustible desde mucho antes de que el gobierno del presidente Donald Trump decretara la prohibición de que los aliados del régimen de La Habana les enviaran petróleo. Mucho antes de eso ya había una crisis severa, sabíamos de los apagones prolongados de 24, 48 horas y más que sufría la población. Pues una vez decretado ese bloqueo, esa prohibición de que los aliados de Cuba le enviaran petróleo al régimen, pues por supuesto que cualquier tipo de reserva que ellos deben haber tenido guardada para su uso, el uso privado de la cúpula gobernante, pues se le extingue y va a continuar esa crisis, esa severa crisis va a continuar, que algunas personas objetan y algunas personas consideran que no es el método apropiado para asfixiar a la dictadura porque entienden que es el pueblo que se está afectando mayormente, pero es que aún sin esa prohibición y ese bloqueo decretado por el gobierno de Estados Unidos para el envío de petróleo a Cuba, sabemos que la población cubana estaba padeciendo las mismas penurias que está padeciendo en estos momentos con la prohibición decretada por Estados Unidos. Así que para el pueblo, en fin, que es quien en última instancia nos interesa y es por quien nosotros estamos interesados en las noticias de Cuba y por quienes creemos que debe producirse algo eficaz y efectivo con la mayor inmediatez posible, sabemos que en cualquier circunstancia bajo ese régimen son los únicos afectados. Veo que en la nota de diario Las Américas, cuando reproducen prácticamente, dice lo que había informado en este mensaje, notan las autoridades cubanas, las distintas aerolíneas, los controladores, dice la nota de diario Las Américas, los aeropuertos afectados son José Martí de La Habana, Juan Gualberto Gómez de Varadero, Jaime González de Cienfuegos, Abel Santamaría de Santa Clara, Ignacio Agramonte de Camagüey, Jardines del Rey en Cayo Coco, Fran País en Holguín, Antonio Maceo de Santiago de Cuba y Sierra Maestra en Manzanillo. Es decir, 9 aeropuertos, Iliana. 9 aeropuertos y de las provincias más importantes y en las provincias donde se supone que en circunstancias medianamente normales, porque en Cuba hace muchos años que nada es normal, pero bueno, en circunstancias medianamente normales son los aeropuertos por donde se supone que se produce el tráfico aéreo que principalmente le abastecía al régimen con el turismo que acudía a la isla. Al estar afectados todos estos aeropuertos, pues el país está, pudiéramos decir,
completamente paralizado. Ustedes están señalando aquí en la nota de Diario Las Américas, precisamente sobre la afectación del sector turístico, que Canadá y Rusia, que son además los dos primeros grandes mercados emisores de viajeros internacionales, bueno, ya vimos, número uno, la decisión de Air Canada, cuando se conoció esta noticia. Y luego vimos que dos aerolíneas privadas rusas pues habían ido a recoger a sus turistas, creo que eran 4.000 y tantos, ¿no, Iliana? Sí, sí. Unos 4.000 turistas recogió Rusia ya hace unos días también. Claro. Bueno, eso es en materia de lo de la falta de combustible y el impacto al sector, no solo de los aeropuertos, porque es que al paralizarse los aeropuertos, paraliza toda actividad económica. Se paraliza todo. Todo. Se paraliza todo. Hablando de paralización, y vimos a Díaz-Canel haciendo este llamado, nunca menciona la palabra reforma, jamás, con esto de que hay que hacer cambios urgentes, económicos y no sé qué, y finalmente, que es otra de las cosas que ustedes tienen por ahí, el decreto ley que Cuba ha emitido, donde se autoriza por primera vez, y aquí hay el dato diferenciador, empresas mixtas entre el Estado, es decir, entre el sector estatal y el sector privado, aunque ustedes señalan que mantienen monopolio absoluto en los campos de la salud, la educación y la defensa. ¿Cómo tú ves esto? No, pero además hay un detalle en esta información de que efectivamente, como tú dices, Díaz-Canel anuncia lo que en su verborrea política él considera que está haciendo un discurso más que osado y más que promisorio de innovador. cambios, de cosas innovador y de cosas positivas. Sin embargo, aunque dicen que autorizan por primera vez, después de 6 décadas, la asociación entre empresas estatales y privadas, hay que tener en cuenta un detalle, y es que esa asociación para el lado de las empresas privadas siempre es con una limitante, porque para la mentalidad de las personas que mantienen a Cuba en ese estatus y ese estadio de economía feudal, que al final es lo que llevan ellos fomentando en el país por muchos años, nada que vuela a empresa privada tiene verdaderamente las libertades de poderse desarrollar como lo hace cualquier empresa. Es decir, las supuestas empresas privadas en Cuba jamás bajo ese régimen pueden aspirar a ser una empresa privada como lo fuera cualquier pequeño negocio. No vamos a hablar de grandes empresas, de cualquier pequeño negocio en Estados Unidos o en cualquier país capitalista donde existan las garantías y el Estado de Derecho para respaldar a un empresario privado. En Cuba nadie que emprenda un negocio puede pensar que va a llegar a tener esas libertades, porque es que la estructura que está establecida por ese régimen no lo permite. Todos son bajo regulaciones, todos son, como dice aquí, dice, la medida quedó establecida en el decreto ley 114 del 2025 del Consejo de Estado, que entrará en vigor a inicios de abril, y regula la creación, escucha, de sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, todo allí está limitado. No hay nada que la gente verdaderamente pueda emprender con libertad, bajo regulaciones legales, pero con libertad. Eso en Cuba no existe. No, es un punto, lo que acaba de señalar, esencial, porque, a ver, en el supuesto caso, yo recuerdo muy bien la transición en la entonces Unión Soviética, cuando Mikhail Gorbachev en el año, creo que fue 86, 87, empezaron algunas cosas. Yo recuerdo incluso cuando llegó el primer McDonald's a Moscú. Pero te decía esto porque, por ejemplo, las economías como China y Vietnam son economías donde el sector estatal, el aparato del Estado, son economías mixtas, tienen un peso. Primero, no hay que hablar del peso político, eso ya denlo por descontado. En el caso de China, un partido único, al igual que en el caso de Cuba, y en el caso de Vietnam igual. Pero todavía, desde la época de Deng Xiaoping en el año
76 y sobre todo la gran reforma del año 81, sí permitieron la iniciativa privada, incluso con un pie del Estado dentro, hasta el día de hoy, ¿eh? En el caso de Cuba ni eso, Iliana. No, para nada, en absoluto. Y mira, este detalle de que estas empresas privadas que van a operar, como dije anteriormente, con responsabilidad limitada, además de eso, esta salvedad de que actividades económicas, con la excepción de los servicios de salud y la educación y cualquier actividad vinculada a las instituciones armadas, te da a ti la medida que el control de lo que ellos han considerado hasta ahora esencial sigue siendo una cuestión que no son capaces de ceder ante nada. No, las instituciones armadas bajo el control del régimen, sabemos por qué, claro, es su aparato represivo. De acuerdo. Y el control de los servicios de salud y los servicios de educación es porque además de ser, ya ni siquiera fungen como eso, porque el nivel de deterioro que tienen es abismal, todos lo sabemos, pero independientemente de que les puedan servir como bandera, aunque sea simbólica, de que son sectores, rubros, renglones de la estructura empresarial que el régimen se da golpe de pecho de que garantiza, también sabemos que de alguna medida el control de esos sectores les ha servido a ellos para obtener ganancias, claro, por la exportación de mano de obra calificada, intercambiada como mano de obra esclava en pleno siglo XXI, porque se habla de los médicos cubanos esclavos, pero también ha habido países donde Cuba ha mandado profesores en la misma condición, profesores de cualquier calificación, de calificación incluso universitaria, por los supuestos intercambios que no son tales, pero los mandan a los sitios a impartir clases, a formar profesionales, lo mismo que hacen con los médicos, con el personal de la salud, y lo que cualquier gobierno que los recibe y les paga al régimen de La Habana por esos servicios, estas personas reciben un pago simbólico y el resto el régimen se lo apropia. Sin duda. Iliana, si me permites hacer una pausa, te robo unos cuantos minutos más porque hay dos temas que leí. Repito, señores, ustedes se meten en la página de Diario Las Américas y ahí de manera muy fácil, cuando va a la sección Cuba, ve las cosas que tienen un sentido editorial y visual para que uno rápidamente se pueda dar cuenta de que estoy leyendo. No estoy haciéndote una publicidad gratis, creo que es justo, no, haga la prueba. Usted métase en Diario Las Américas y busque, vamos a poner el caso de América y en América Latina y va Cuba. Cuando llega a Cuba están puestos así como todas las ventanas. Entonces te voy a decir cuál es la estrategia, por qué aparecen así. Oye, me di cuenta. Sí, mira, cuando surge eso significa que bueno, como periodistas que somos hablamos el mismo lenguaje, pero el propósito es facilitarle a los lectores el acceso a la información que uno supone y asume por la cercanía con los lectores que les interesa. Cuando surge un tema que se convierte en noticia por determinada razón, en este caso Cuba, tanto Cuba como el conflicto que está ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, todo lo que constituya un foco de noticia que sea perenne, que se esté generando constantemente la actualización, nosotros durante el tiempo que dure ese foco de noticias, el interés de ese foco de noticias lo convertimos en un módulo. Y entonces concentramos toda la información que genera ese tema en particular en un módulo y todo el que está interesado en las últimas actualizaciones sobre ese tema noticioso, pues va a ese módulo creado y lo encuentra todo ahí. Pero es muy simple, es decir, la presentación en pantalla, cuando usted lo abre en un tablet, en una computadora e incluso en un teléfono celular, es muy simple porque está puesto de manera horizontal, como es el principio de la lectura. Digo, claro, ni tú y yo
nacimos en la Gran Panarabia antiguamente y como occidentales nuestro sistema de lectura es de izquierda a derecha. Así mismo. y está puesto, está muy bien puesto y lo encontré fácilmente. Me quedan 2 temas más, si me permites ir a una pausa. Uno, No? que también Gracias. lo leí, después busqué otros medios, pero lo leí primero en Diario de las Américas, es la decisión del condado Miami-Dade, de los comisionados del condado Miami-Dade, de incluir al exilio, esto es una petición al gobierno de los Estados Unidos, de incluir al exilio cubano ante una eventual transición en Cuba. Es importante porque estamos hablando de los líderes locales y desde hace un tiempo relativamente no tan largo, sino corto diría yo, el liderazgo local aquí de los políticos cubanoamericanos se ha movido en relación a los temas que normalmente le incumben al gobierno federal en relación a Cuba sobre todo. Tengo ese tema y no puede faltar en la conversación, Ileana, el tema de la lancha. El gobierno cubano le ha imputado terrorismo. Quiero hablar de ese par de temas contigo rápidamente. Vamos y venimos en un abrir y cerrar de ojos. Ileana Labastida, directora de Diario Las Américas. Vamos y venimos. La Resistencia, a partir de las 3 de la tarde. La noticia de última hora y el análisis de largo alcance. De lunes a viernes con Miguel Cosío.